Esa frase de que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica es muy bonita, pero no es necesariamente verdad. Estás escuchando un huevito de la gallinera, el punto de reunión oficial para simulacros emocionales, intelectuales, creativos y todo lo demás. Un huevito es un episodio en el que uno de los dos coanfitriones toma el micrófono para cacarear sobre lo que tiene en la cabeza últimamente y hoy me toca a mí hacerlo para hablar sobre por qué renuncio a la generación Z. Y gallinas, y primero quiero empezar agradeciéndoles por haber estado muy al pendiente de estos últimos 4 episodios en los cuales tocamos muy a profundidad desde el tema del orgullo. Como ustedes saben, junio fue el mes en el que celebramos la lucha LGBT y celebramos, pues no solamente la lucha política, sino también celebramos lo que implica ser parte de este colectivo, ¿no? Tuvimos primero un par de episodios en los que, pues huevitos, en los que Juan Pedro y yo, cada uno tocó por su parte el movimiento LGBT, yo desde la parte política, él desde la parte cultural. Hablamos con Diego Carreto, el gran Diego Carreto, sobre las contradicciones adentro de la comunidad gay, ¿no? Y cómo hacerle para ser, pues, quizás más responsables o más conscientes de lo que implica ser parte de este colectivo. Y al final hablamos con Alex Ochoa, que nos platicó un poco sobre, pues, cómo está el mundo en términos de transfobia y cómo está la resistencia trans, pues, respecto a esta realidad tan dura que estamos viendo hoy en día. Y la verdad es que, pues, para nosotros fue un momento muy importante hablar de esto, pero también, pues, en La Gallinera ustedes saben que hablamos de todo, ¿no? No nos restringimos solamente a hablar de asuntos LGBT, que, bueno, claramente para nosotros es muy importante. Y hoy vamos a alejarnos un poco de ahí, aunque también va a aparecer en algún punto del huevito. Quiero empezar diciendo que yo soy parte de la generación Z, o por lo menos los de los más grandes de la generación Z. Yo nací en el 98, finales del 98, y eso implica que yo estoy en esta posición un poco extraña en la que la gente me pregunta si soy generación Z o si soy más bien millennial. Para los millennials soy demasiado Z, para los Zetas soy como un poco sospechoso, ¿no? Como, ¿por qué jugaste Nintendo 64 cuando eras niño? ¿No? Como cosas así. De que ¿por qué te acuerdas de tal cual cosa que para nosotros no es tan importante? Entonces sí, yo estoy en esa como cosa ahí. Y yo siempre, cuando empezó a hablarse mucho de la comunidad, de la generación Z y sus características y cómo se estaban empezando a volver más importantes para, pues, las audiencias de ciertos contenidos o como ciertos segmentos del mercado o incluso como partes del electorado, yo siempre decía, yo me siento parte de la generación Z. Y nada, eso está a punto de cambiar, gallinas. Porque hoy, como la canción de Shakira, anuncio que renuncio a la generación Z. Y les voy a explicar por qué. La generación Z es la que estuvo llamada a revolucionarlo todo, ¿no? Que según eran muy progresistas, que íbamos a poner límites en el espacio de trabajo, eh, y pues un montón de cosas que ahorita vamos a platicar, pero que hoy la conversación respecto a esta generación ha cambiado bastante, ¿no? Y creo que para muchos, quizás más grandes y algunos dentro de la misma generación Z, se ha convertido en una fuente de decepción y de preocupación, ¿no? Hemos visto en TikTok últimamente, ¿no? Como ahí está pues no es un trend, ¿no? Pero es un tema recurrente en TikTok, en Instagram, en varios lados. Decir como, ¿qué nos pasó, eh? Se supone que todos eran bisexuales y wokes y feministas y ahora todos somos fascistas por... Y no solamente en posturas políticas, ¿no? También lo que tiene que ver con hábitos de consumo, ¿no? Hemos visto como, pues, gente de nuestro segmento de edad y más chicos, una vez más, soy de los más grandes de esta generación, los hábitos de consumo, pues son como muy acelerados y muchas veces poco conscientes. El uso de redes sociales es también muy voraz y a veces también poco reflexionado. Hay muchas cosas cuestionables de nuestra generación y hoy voy a hablar de eso. También quiero decir que hay otra cosa que he pensado, que es que esta idea de las generaciones siempre me ha resultado un poco extraña. Me cuesta trabajo creer que de verdad toda la gente que nació en un lapso de un año a otro año comparte
muchos rasgos, ¿no? Como si no contara el origen cultural, la clase social, la religión, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas estas cosas que creo que para mí son mucho más determinantes que lo que es ser parte de una generación. Aunque ciertas cosas sí compartimos. Y ahorita también voy a platicar de eso. Entro a primero a definir un poco qué es la generación Z para que todos estemos con la misma página. Vamos diciendo así, como grandes rasgos son las personas que nacieron de mediados de los 90 a finales de los 2000 o principios de los 2010. Antes de la generación Z estuvieron los millennials, que fueron de el 1980 al 96 más o menos. Antes los generación X, que son del 65 al 80. Y antes los baby boomers, que son los que empezaron, los que nacieron a partir de que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los 60. Los baby boomers se llaman así porque después, justo de la Segunda Guerra Mundial, toda la gente dijo, es momento de tener hijos, entonces hubo un boom en los bebés. Ahora lo sabes. Antes de ellos fue la generación silenciosa, en fin, antes la grandiosa, antes la perdida. O sea, siempre han tenido nombres las generaciones. Y después de la generación Z, no vamos a hablar de esto hoy, pero para que también lo tengan en el radar, que sigue de la Z, se vuelve a reiniciar el abecedario, entonces va la generación alfa y después irá la beta. Pero bueno, hoy hablamos de la Z, chavas. Y hay un poco de controversia respecto a cómo se mide cuando empieza la generación Z. Según el Pew Research Center, los postmillennial o la generación Z son los nacidos a partir de 1997 y se elige esta fecha por factores políticos, económicos y sociales, incluyendo por ejemplo los ataques terroristas del 11 de septiembre. Y ellos usan este rango para todas sus futuras publicaciones. Bloomberg coincide con estas mismas fechas, el censo de Canadá también, el censo de Estados Unidos también en cuando inicia, pero termina no en 2012, sino en 2013. Entonces, bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, que ya hay una cosa interesante para medir el asunto que tiene que ver con los factores históricos, ¿no? Específicamente lo que tiene que ver con los ataques terroristas del 11 de septiembre. Yo creo que nadie de la generación Z se acuerda de los ataques del 11 de septiembre. Quizás los gringos que estuvieron cerca del asunto sí. Por otro lado, MTV describe a la generación Z como los nacidos después de diciembre del 2000 con motivo de una encuesta que hicieron respecto de eso. Y la revista Time considera a la generación Z como aquellos a partir de 2001. O sea, hay un poco de discrepancia. Hay gente que incluso dice que empieza en 1990 la generación Z. Estas discrepancias han llevado a pensar que existe una generación que somos los nacidos en los 90, que son los zillennial, ¿no? Que son un poco millennial, un poco generación Z. Estamos un poco en el intermedio y que supongo que tiene que ver con ciertas experiencias personales que te acercan más a uno u otro de estas dos generaciones. Como les digo, yo soy en casi todas las métricas objetivamente generación Z. Vamos a tomar la del Pew Research como la métrica de la generación Z, ¿ok? ¿Y qué distingue a la generación Z, no? ¿Cuáles son las cosas que vuelven que la generación Z sea lo que es, o sea, sus características? Las personas que hablan sobre generación Z y las estudian, al parecer, por lo que he visto, mayormente son, por ejemplo, estudios de mercado, ¿no? Como que están intentando entender los patrones de consumo de una u otra generación. Y tiene sentido. Cuando uno pertenece a una generación, uno interactúa con su entorno de una forma particular, por ejemplo, con la tecnología o con los acontecimientos históricos o ahorita vamos a entrar un poco más a eso, ¿no? Pero, por ejemplo, encontré un artículo de CEREM, que es una escuela de negocios española. Según ellos, la generación Z busca la autenticidad, tienen un alto nivel de autonomía y creatividad, son autodidactas, aprenden por su cuenta y destacan en ámbitos como el emprendimiento y el activismo. Y yo digo, ¿será? Pasan entre 6 y 10 horas diarias en Internet. El 68% de los integrantes de la generación Z dedica este tiempo a redes sociales como Insta, TikTok, YouTube. 50% de la generación Z considera a los influencers como su principal referencia para decisiones de compra, prefiriéndolos sobre publicidad directa. Priorizan productos sustentables y éticos, según el 60%, tampoco todos.
El 58% afirma que el estrés y la ansiedad son temas prioritarios en su vida, por lo tanto existe quizás alguna mayor apertura a discutir temas relacionados con la salud mental. Prefieren la inmediatez, como servicios rápidos, envíos inmediatos, respuestas instantáneas en línea, aunque esto fomente impaciencia. Encontré otro artículo, chavas, todas estas fuentes son absolutamente cuestionables, ¿eh? O sea, este otro artículo es de la página concepto.de, o sea, no estoy aquí citando a Foucault, como lo hemos hecho en otros casos, hablamos que citamos autoridades máximas en los temas. Aquí estamos citando a concepto.d, pero bueno, para darnos una idea como de cómo está la discusión sobre la generación Z, están comprometidos con causas sociales y ambientales. Participan en temas como el cambio climático, la justicia racial, la igualdad de género, con activismo en línea. Y tienen una percepción flexible del género y la familia. Aceptan diversas configuraciones familiares y valoran la igualdad en relaciones, diferenciándose de generaciones más conservadoras. Una vez más, ¿será? Según Ipsos, esto es un poco más serio, es una encuesta, creo que esta se hizo, sí, justo, esta se hizo en el Reino Unido. La generación Z suele tener una sexualidad más abierta y fluida y 66% de los jóvenes entre 16 y 22 años se identifican como exclusivamente heterosexuales. 66% tú dirás, es la mayoría. Sí, pero es la cifra más baja en comparación a cualquier otra generación. 71% de los millennials, 85% de la generación X. Entonces, pues, después de estos 4 episodios del orgullo, creo que, pues, sí, cada vez somos más chavas. Como les digo, todas estas fuentes son cuestionables en el mejor de los casos, son muy orientadas al mercado, algunas de ellas son poco serias, no encontré muy bien en algunas de dónde vienen sus cifras, ¿eh? Eso como que se las inventaron. Pero bueno, creo que hay una forma más valiosa de entender a esta generación a través de otros estudios que no sean solo los de mercado, ¿no? Por ejemplo, cómo las personas de estas edades votan o viajan o se relacionan con la religión. Es decir, creo que hay cosas que estos estudios no alcanzan a ver tan claramente y tampoco tuve tanto tiempo para hacer la investigación más elevada del mundo, chavas. Pero bueno, yo creo que lo que caracteriza a la generación Z, si hay algo que lo puede hacer, es primero que es la primera generación nativa digital. Aunque los más viejos crecimos en iteraciones más iniciales del Internet, o sea, nos acordamos del sonido del modem conectándose, jugamos Neopets y jugamos el GameCube y el sonido de el zumbidito de Microsoft Messenger nos significa cosas. Nosotros nacimos ya en un mundo donde el Internet estaba en todos lados, ¿no? Y a lo mejor no todos tenían internet en su casa, pero ya había un ciber a una cuadra a la que podías ir y conectarte y hablar con quien tú quisieras en todo el mundo. O sea, ya no, como a diferencia de los millennials, que algunos de ellos tuvieron que esperar a crecer para empezar a entrar al mundo del internet, para nosotros eso ocurrió de manera natural, porque ya llegamos y ya estaba ahí. A ver, les digo, los más grandes hemos visto cómo evoluciona la cosa, ¿no? Desde Google siendo la forma más fácil de investigar a que ahora ChatGPT sea donde todo el mundo investiga todo, o pasamos de Microsoft Messenger a BBM, luego a WhatsApp, luego a hablar por Instagram o por donde sea, ¿no? O sea, hemos visto esta cosa crecer, pero nacimos en ella. Otra cosa que caracteriza, según yo, a la generación Z es justo lo que les decía del tema de la historia, ¿no? Cosa que nos marca mucho el tema del 9/11, ¿no? La guerra contra el terrorismo, la guerra mundial contra el terrorismo ha marcado mucho pues, cómo hemos entendido el funcionamiento del mundo, la guerra contra las drogas en el caso de México y otros países donde ha habido pues trayectorias similares, ¿no? Como esta cosa de pues no poder salir a jugar a la calle porque vivimos en un país convulso y puesto patas arriba por la violencia. El tema de la crisis del 2008, la economía en muchos países jamás se recuperó de ahí, ¿no? Entonces, eso lleva a ciertas situaciones económicas un poco más precarias, un poco más débiles. La creciente polarización política, el crecimiento de los populismos, el cambio climático y que nuestra adolescencia o nuestra primera etapa en la adultez la pasamos en el COVID, ¿no? La pasamos, o sea, mucha gente terminó o inició o pasó toda la universidad en su casa estudiando a través de la tele o la prepa, o sea, y esto moldeó mucho de la forma en la que nos comportamos, la forma en la que entendemos el mundo.
Entonces tenemos por un lado la tecnología, por otro lado la historia y en un tercer punto es cómo las dos cosas se relacionan, es decir, cómo la tecnología aumentó nuestra percepción de la realidad, o sea, cómo el COVID paralizó al mundo, pero no porque había Zoom y había conciertos que hacía tu artista favorita en vivos en Instagram, ¿no? Es decir, estas son las cosas que nos moldearon como generación y que creo que moldearon a todas las generaciones. O sea, los avances tecnológicos determinan cómo las generaciones se comportan y cómo las generaciones se van construyendo su propia pues, identidad. Si existe alguna identidad generacional. Pero es cierto que existía esta imagen de que la generación Z era ultraliberal, ¿no? Abogaban por mejores condiciones laborales, el cuidado del medio ambiente, combate al racismo, la promoción de la salud mental, el feminismo específicamente durante el movimiento Me Too, los derechos LGBT. Creo que esa imagen quizás se nos pegó un poco más porque los millennials tenían, ¿no? Ese branding y se nos pegó un poco porque la gente no sabía identificar qué eran los millennials y qué eran los generación Z. Pero es cierto que había algo ahí, ¿no? Había algo ahí que teníamos nosotros la idea de que éramos una generación progresista. Pero algo cambió muy fuertemente y ahora, como les digo, creo que podemos verlo alrededor, sobre todo en los países. La verdad es que pasa en muchos países, ¿no? Ya no sé ni a cuál limitar este comentario. Pero, por ejemplo, los estadounidenses, ¿no? O los europeos, y vamos a hablar de algunas cosas, ¿no? Que se han tornado hacia una forma de ser jóvenes mucho más conservadora o mucho más moralina. Estaba escuchando un episodio de otro podcast que se llama La pinche complejidad con Nicolás Alvarado y justo hablaba un poco de este tema, ¿no? De cómo la generación Z se ha vuelto conservadora, ¿no? Él creo que él es de la generación X, si no me equivoco, su punto es, la juventud tiene que ser un poco más rebelde y desobediente y un poco más rompedora y un poco más a la vanguardia. Yo en eso estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con alguna de las cosas que dice respecto a lo que implica ser rebelde o revolucionario, pero su argumento me pareció bastante bueno y él usa uno de los ejemplos, o sea, él usa como ejemplo el caso de la prohibición reciente de los vestidos demasiado encuerados para el Festival de Cannes. Le parece extraño. Primero porque es Francia, un país conocido por estar a la vanguardia de la liberación sexual, específicamente el Festival de Cannes, ¿no? Que justo aquí ha habido tantos momentos icónicos donde distintos personajes, principalmente mujeres claramente, han estado pues en vestidos pues muy sonados mediáticamente y están bastante encuerados. Bueno, pues a él le sonaba que era esto una muestra de una forma de ver la sensualidad, el sexo, que es más pudorosa y más retraída. Y yo creo que no me parece tan extraño esto. O sea, no sé si a ustedes les pase, gallinas. Estaría bien que me lo pusieran en los comentarios. Si ustedes creen que sus amigues o incluso ustedes mismos tienen una relación con el tema de la sexualidad un poco más como conservadora o puf, pues sí, moderada quizás respecto al sexo, quizás, no sé, o sea, yo sí lo noto, yo sí veo muchos de mis amigos y amigas que como que, pues esta cosa sí cambia, ¿no? Y no sé si tiene que ver con el moralismo o con qué, pero según Carter Sherman, periodista, en su libro The Second Coming, Sex and the Next Generation's Fight Over Its Future, es cierto que la generación Z es una generación que tiene menos sexo y ella hace entrevistas para intentar entender por qué. Les voy a traducir algunos de los cachitos que vi en este artículo. No leí el libro, vi un artículo, se los voy a dejar para que lo vean también ustedes. Y lo que dice es que a veces pensamos en el sexo como algo que sucede entre dos personas o más adentro de un cuarto, pero en realidad los términos de nuestras vidas sexuales realmente se fijan para nosotros en las escuelas, en la toma de decisiones adentro de las escuelas, en los juzgados, en los congresos y en la Casa Blanca, hablando de un contexto estadounidense. Sherman habla que durante la pandemia, y esto me pareció muy interesante,
Muchas clases sobre educación sexual que se hacían sobre Zoom fueron eliminadas completamente o seguían haciéndose sobre Zoom, pero al parecer se volvió una situación muy complicada, ¿no? Porque los profesores se ponían muy nerviosos, que los padres iban a escuchar lo que ellos estaban diciendo y que no iban a estar de acuerdo con los temas tratados ahí. Y parece ser que los padres sí se pusieron muy malitos con el tema de las clases de educación sexual a lo largo de la pandemia. Este tema se ha vuelto clave para la derecha en Estados Unidos, ¿no? A ver, ella está hablando desde el contexto de Estados Unidos. También en el contexto mexicano, yo he visto que este tema se ha vuelto cada vez más delicado. Hay gente que no quiere que se hable de educación sexual en las escuelas, pero ciertamente en el caso de Estados Unidos este discurso es mucho más poderoso, ¿no? Y entonces, con estas como limitaciones pues tiene sentido que tengamos como menos apertura a hablar de esos temas y demás. También habla en este libro que los jóvenes están aprendiendo del sexo a través del porno y eso tiene implicaciones interesantes. Uno se esperaría que la gente de derecha sea más anti-porno, por las implicaciones como morales, ¿no? Que podría tener, pero realmente al parecer son los jóvenes de izquierda los que son más anti-porno, ¿no? Como los que tienen consciente que hay algo cuestionable, ¿no? Con este contenido. Y también habla en este libro de que existen algo así como secuelas del movimiento Me Too, como cierta ansiedad que se instaló en las mujeres respecto a este tema y que, bueno, no ha podido terminar de resolverse en una forma de relacionarse que sea más sana para todos, pero específicamente para ellas. Total que hay quien piensa que esto lleva a una suerte como de mentalidad antiadonista, también porfa póngale una chincheta al tema antiadonista y que se traduce en otras cosas, ¿no? Como la juventud abandonando la fiesta, la rebeldía, el ser subversivos, el ser atrevidos. Aquí quiero mencionar un artículo que me mandó JP que se llama Dump your matcha and have a cigarette, bitch. Tira tu matcha y fúmate un cigarro, perra. Y básicamente habla de justo como esta cosa que se ha vuelto muy de moda entre las gentes de nuestra edad y un poco más chicas. Como esta cosa de pues intentar ser muy saludable, ¿no? Y muy balanceado, y muy yoga, y muy pilates, y muy me duermo temprano, y ajá, muy orgánico, místico, natural. O sea, hemos llegado a este punto como de la obsesión por la disciplina, y en este punto creo que podría hablar de aquel video que se hizo viral en el que yo hablaba sobre el no entrenar los oblicuos, que llevaba a un episodio en el que yo hablaba sobre justo la obsesión por la disciplina y la relación que esto tiene con la derecha. En fin, ahorita regreso a eso. Pero en el artículo este que me manda JP, lo que acaba diciendo es como necesitamos un balance, necesitamos divertirnos, necesitamos gozar bien la vida. Y no es fumarte una cajetilla al día, ¿no? Pero permítete fumarte un cigarro a veces, no pasa nada, o sea, date chance, ¿no? Como no necesitas estar siempre en control de ti mismo. Y creo que eso es lo interesante, ¿no? Como que creo que somos una generación que está obsesionada realmente un poco con el control, con la disciplina, con control de sí mismo, ¿no? Tenemos también a todos estos influencers que hablan de sus rutinas, ¿no? Que hablan y también en algunos otros episodios yo he hablado de esto, ¿no? Estos influencers que se levantan a las 5 para hacer ejercicio, a las 5:30 para desayunar, para luego ir a trabajar, luego salen de trabajar, luego van otra vez al gimnasio, luego meditan y hacen journaling y se van a dormir y otra vez al día siguiente, ¿no? Y es como la glorificación de un día absolutamente, pues, aséptico, ¿no? O sea, como que nada sucede ahí, no vieron a nadie y creo que eso es un poco preocupante, es como que glorifica la individualización. Y bueno, el control también se manifiesta no solo en eso, sino también, por ejemplo, en toda la industria del wellness, ¿no? Cuidar mucho lo que comes, estar muy cabrón de fit, y hacer que si las yoga, y ya ni siquiera se trata de estar como flaca o bonita, ¿no? En muchos casos, sino de ser sana, como de ser fuerte en el caso de los hombres, ¿no? Y esto tiene una relación, les decía, con los discursos
de la derecha, les invito a ver ese otro episodio en el que hablo al respecto, se llama No entrenes los oblicuos, aquí mismo en La Gallinera lo encuentran, pero justo lo que planteo es esta forma de entender la relación con el cuerpo, lo único que hace es glorificar ciertos cuerpos sobre otros y decir, si tú no estás acá, tú eres débil y no tienes el mismo valor social que este otro, ¿no? Es muy bueno también para ciertas empresas, es muy fácil hacer dinero con ese tipo de discursos, en fin. Total que esto nos está regresando a una especie como de mundo iliberal, ¿no? En este caso lo contrario a lo liberal, ¿no? También vemos la proliferación de las tradwives, ¿no? Estas personajes del internet que suben contenido hablando de, pues que lo único que hacen es, pues, servirle a su marido, ¿no? En el mismo libro de Carter Sherman hablamos de jóvenes moviéndose hacia la derecha, ¿no? Y esto me parece muy, muy interesante y quisiera en algún punto luego hablar de eso en un episodio con Juan Pedro o con alguna persona invitada, no sé. Pero muchos hombres jóvenes sienten que el movimiento progresista pues sí, el progresismo es anti-hombres cis hetero que los antagoniza a ellos. Y eso se vio en las elecciones de Estados Unidos. Vimos cómo pues, los hombres jóvenes más bien se fueron hacia el lado de Trump y eso no pasó necesariamente con las mujeres jóvenes. Con algunas sí, pero no con todas. Según Associated Press, más de 4 de cada 10 votantes jóvenes fueron por Trump, lo cual es, o sea, es un tercio más que en 2020. O sea, 4 de 10 no es la mayoría, pero es más que antes. Normalmente les digo, los jóvenes votan un poco más por la izquierda, por los progresistas. Hay una distancia de 16 puntos entre los hombres jóvenes y las mujeres jóvenes. 56% de los hombres entre los años 18 y 29 votaron por Trump, mientras solo 40 de sus pares, las mujeres, lo hicieron también. Los hombres jóvenes entre 18 y 29 apoyaron mucho a Trump, pero también los latinos apoyaron mucho a Trump sobre Harris, del 49% al 47%. Esto es muy, muy interesante. Y, a ver, no es mucho, pero es un giro a la derecha. Les digo que normalmente los jóvenes suelen votar por opciones más progresistas y Trump es muy claramente de derecha, o sea, no se equivocaron. Y sabemos su actitud respecto a temas justos de lo que tiene que ver con la igualdad de género, las relaciones entre hombres y mujeres. Y nada, en un escenario en el que los hombres y las mujeres se sienten antagonizadas en lo que tiene que ver con sexo, pues entonces tiene sentido que ambos grupos se estén yendo como hacia lados distintos del espectro político. Nada de esto es para menospreciar las demandas que las mujeres han hecho en lo que respecta a temas de abuso sexual, ni para tampoco decir, ay, pobrecitos hombres, pero les digo que no hemos podido reconstruir cómo es que cómo es que debe ser la identidad masculina fuera de la tradicional. Y mientras no lo hagamos va a ser un poco difícil como volver a traer a los hombres hacia este lado. Yo creo que es importante, muy importante que lo hagamos. También creo que es ingenuo decir que toda la generación Z se volvió conservadora e inmóvil. Obvio, tenemos amigas que son súper activistas, súper liberales. Les digo que pertenecer a una generación significa poco porque hay otras cosas que determinan lo que somos. Y aquí me quiero detener para decir que hay varias generaciones Z. Hay una que es a la que yo le llamo la generación ZZZ, como dormirse, que es esa que está dormida ante lo que está mal en el mundo o lo que está mal consigo misma y que decide entonces justo retraerse a esta obsesión por el control de sí mismo, de su rutina, de su cuerpo, en lugar de interactuar con el otro, con el mundo, con la situación política en la cual están inmersos. Entonces, esa generación Z es a la cual yo estoy renunciando y no quiero pertenecer a ella. Tengo que también hacer una concesión porque hay que reconocer que no la tenemos fácil, ¿no? Esa frase de que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, que la dijo Salvador Allende, presidente socialista en Chile, y la dijo en Guadalajara, mi natal Guadalajara. Bueno, esa frase es muy bonita, pero no es necesariamente verdad. Le quita a los jóvenes la agencia. Lo que los jóvenes van a hacer realmente es reaccionar a su contexto y la reacción va a depender de su contexto y el contexto no está fácil. Por ejemplo, desempleo. Nos sueltan muy rápido, no solo para evitar que generemos antigüedad, sino que alrededor de 6 de cada 10 empresas incluidas en una encuesta que les voy a compartir, informaron haber despedido a un recién graduado universitario que contrataron ese mismo año.
y 1 de cada 6 compañías tienen dudas de si realmente contratar a quienes están saliendo de la universidad justo antes de buscar un trabajo. También está la inflación de títulos, ¿no? Ya tener tu licenciatura no te sirve para nada, necesitas a fuerzas conseguir una maestría, cosa que no es accesible para todo el mundo. También tenemos la situación de que la inteligencia artificial nos está robando el trabajo. Hay estudios sobre esto. Es muy probable que los próximos 5 años lo veamos pasando. O sea, como hay una gráfica aquí de Statista en la que muestra cómo el 39% de las personas de 21 años en Estados Unidos en 2021 tenían trabajo. Este dato en 1980 era de 64. Respecto a tener una casa propia, independiente de tus papás, ese número varía del 51% al 62%. Y esto es en Estados Unidos, donde la gente se independiza rápido. Independencia financiera, 25% en el 2021, 42% en ese entonces, en el 80. Casarse, 6%, 32% en 1980. Datos parecidos para tener hijos, 6% hoy en día, 18% en 1980. La pandemia de COVID nos encerró, nos regresó bastante tiempo en lo que tiene que ver pues con ciertas habilidades sociales, con cierta confianza en uno mismo. Me pasó a mí, por eso lo digo. El cambio climático y esta angustia general por el mundo. El problema es que en lugar de volvernos más activistas, mucha gente la volvió más retraída y temerosa. Y eso creo que es el problema. Pero también hay que decirlo, no hay tiempo para ser activistas, ni dinero, ni redes comunitarias. Estamos aislados en las redes sociales. Y justo, por ejemplo, Hannah Arendt, filósofa, decía que el aislamiento es uno de los pasos hacia la destrucción de la democracia y la llegada hacia el totalitarismo, porque la gente, si está aislada, no se puede organizar para oponerse a las cosas. El tema de que salir con gente se ha vuelto complicado, el tema de los dating apps. Entonces queremos que ante una situación tan complicada, queremos demostrar que podemos, que somos fuertes. Y está bien, pero bueno. Quiero sacar aquí la chincheta de lo que tiene que ver con el antihedonismo, porque me encontré un post en Reddit del usuario FlagEdit, y lo voy a traducir mientras lo leo. Que si hay una palabra para describir a la generación Z, debería no ser tradicional. La generación Z no es menos hedonista, no por un tema de rebelión o por ser subversiva. De hecho, es muy posible que la generación Z sea más hedonista que cualquier otra generación. La economía realmente nunca se recuperó desde el 2008 y las generaciones más jóvenes ahora van a estar peor que sus padres. Todos se volvieron adictos a sus celulares y a las redes sociales y se aislaron gradualmente en burbujas con algoritmos que los radicalizaron y que resultaron en personas siendo menos sociables y tener menos amigos para poder salir de fiesta y divertirse. Todo se volvió corporativizado y politizado, nos succionó la creatividad y la inocencia y hemos crecido distinto que nuestros padres, de forma que nos hizo más conscientes de nuestra salud y con más aversión al riesgo. No tiene que ver con contracultura, son cosas que hicieron que nos chingaron en las últimas décadas, básicamente. Entonces ahí está. Y para cerrar este cacareo, aunque entienda de dónde viene este retroceso en algunas cosas de mentalidad, aún así no me interesa pertenecer a una generación que dejó de bailar, que dejó de soñar, que dejó de salir, que se convenció de que cuidarse era lo mismo que controlarse y que la única forma de ser fuertes era endureciéndose hasta volverse piedra. Yo renuncio a esa generación ZZZ, porque no quiero dormirme mientras el mundo se está cayendo a pedazos. No quiero hacer de mi vida un Excel de hábitos biohackeados y eso que me gusta mucho Excel. No quiero dejar de ver a mis amigos por tener mucha disciplina. Yo quiero vivir y vivir bien. Pasarla a gusto. Así que este es mi humilde llamado, gallinas. Fuera al antihedonismo, salgan a zangalear, a celebrar, a desobedecer los discursos dominantes que nos quieren puritanos, eficientes, calladitos. Vamos al antro, al meeting, al parque, a la marcha, al grupo de lectura, al beso público, allá donde la vida está. Porque no vinimos a este mundo solo a soportar y ser fuertes, vinimos a gozar, a desobedecer y a dejarlo, si podemos, un poquito mejor de cómo lo encontramos. Y si eso me convierte en un traidor generacional, pues que así sea. Gracias por escuchar este huevito. Si me acompañas en esta renuncia a una generación que a veces parece más dormida que despierta,
Deja tu comentario aquí en Spotify o YouTube, mándanos un mensaje por Insta. No olvides de suscribirte, compartir y seguirnos en @lagallinera para que nunca pare el cacareo.